Pero voy a empezar con Raúl Timerman y con Lucas Romero. Ahora vamos a analizar las encuestas de Sinopsis que también han generado mucho ruido en las últimas horas. Y algunos dicen, che, pero no, ¿cómo puede ser que el gobierno estaba derrumbado hace 20 días y ahora resulta que de nuevo está palo y palo o cabeza a cabeza con Cristina? ¿No es esto una operación política en el gobierno que pusieron el freno de mano? Primero quisieron asustar con el fantasma de Cristina, diciendo que Cristina venía arrasadora, que ojo que vuelve en cualquier momento. La encuesta de Isonomía que la mostraba ganando por 9 puntos en el balotaje. Y ahora el escenario es distinto, porque también en el gobierno se asustaron con que empezaron a vender los bonos de la deuda, se disparó el riesgo país, empezaron las tensiones en el mercado cambiario. Está en el tema de si los argentinos que tienen depósitos a plazo fijo van a correr o no al dólar. A ver, empiezo con Raúl Timerman y después vamos a ver con Lucas un poco las encuestas que están dando vuelta en las últimas horas. Te pregunto, Raúl, ¿vos crees que efectivamente este acuerdo político, como dicen en el gobierno, yo empecé así, no digo que esto esté ocurriendo, digo lo que piensan en el gabinete, todos están hoy contentos con esta jugada del acuerdo político? Dicen, por primera vez copamos la agenda, es la iniciativa, pusimos en disyuntiva y a la defensiva a toda la dirigencia política, empezando por Massa y por Labaña, que están ingeniándoselas para ver cómo responden y no quedan o pegados con el gobierno o pegados a Cristina. Bueno, Cristina está meditando, mañana se presenta en la Feria del Libro. ¿Vos crees que efectivamente le ha servido esta propuesta de acuerdo político que ahora el presidente mismo está fogoneando como una jugada de estrategia electoral? ¿Qué tal, Maxi? Primero, Sí. déjame hacerte una pequeña reflexión respecto a algo que hizo el presidente, que es, hay dos partes, a ver de qué lado están, de aquella o de esta. Es así. Es así. En la época del diario La Opinión, un periodista que había concurrido a un congreso de un partido político escribe un artículo, se lo lleva a Jacobo Timerman y el artículo decía que en el Congreso se habían fijado 8 líneas internas. Y Jacobo le dice, 8 no, ponga 2. Siempre hay 2 líneas. La gente 8 no entiende. Usted ponga 2, la gente entiende. Efectivamente, siempre hay 2 líneas. Una es el oficialismo y la otra es la oposición. Y vos lo que estás marcando ahí en el acuerdo político, poner la respuesta de la oposición, pones a toda la oposición junta. ¿Qué logró el gobierno y qué no logró todavía la oposición? El gobierno logró sentar agenda, mandó esto al frente y todo el mundo habla de esto. Y de otros temas no se están hablando en este momento. Mientras esperan respuestas, Cristina tiene que dar una respuesta, Labaña y Massa están esperando qué va a decir Schiaretti después del domingo. Todo este tiempo que están dejando pasar con idas y venidas es esperando la elección del domingo y la palabra sagrada de Schiaretti posterior. ¿Vamos a las PASO o no vamos a las PASO? Ahora el gobierno le dio una gran oportunidad a la oposición, porque le ofreció un acuerdo que prácticamente para nadie de la oposición es aceptable, porque no contempla temas fundamentales que preocupan a la gente y que ellos quieren plantear. Ahora, una vez que todos dicen, no, esos no son nuestros 10 puntos, no se miran entre ellos y dice, cada uno de nosotros tiene 10 puntos. ¿No será que habrá más coincidencias entre los nuestros que cada uno de los nuestros con el gobierno? Es Esa decir, es de la hacer algún reflexión. acuerdo opositor. Yo Ahora, creo que van a a ir ver, hacia un planteo lo acuerdo siguiente. opositor. Vos estás diciendo, el gobierno quiere, evidentemente están dando todas las encuestas, que hay un 60% o más de electorado opositor. Es decir, que los que se definen como opositores o críticos al gobierno hoy son amplia mayoría, pero este electorado opositor está atomizado. El gobierno dice, y se lo transmitió a Labaña y a Massa, firmemos algunos acuerdos generales más allá del tema electoral, y lo que quiere es trazar una línea, a ver quiénes comparten ciertas ideas que hoy el gobierno comparte. Y lo que cree Macri ahí es que eso lo que va a hacer es que Labaña y Massa tengan que definir que en algunas cosas están más cercanos al gobierno que a Cristina. Sí, pero les facilitaría mucho la definición si acercado un poco más el momento de las definiciones
como muchos están pidiendo dentro y fuera del gobierno, Mauricio Macri se baja. Es decir, bueno, ahí estás planteando una segunda cuestión. Yo no quería ir ahora a ese tema, pero yo creo que uno escucha ahora a los funcionarios que están exultantes con esto del acuerdo político, incluso en la mesa chica, Marcos Peña, Durán Barba, claramente todos estos son intentos para ratificar la candidatura de Mauricio Macri, para frenar efectivamente todos los movimientos que hay, tanto en Cambiemos como en el Poder Económico, para plantear que efectivamente hay que aislar a Cristina con una coalición más amplia, pero que para eso Macri, que es uno de los puntos de la discordia, uno de los puntos de la grieta, debe bajar, se debe subir Vidal y después se deben hacer los acuerdos políticos. Lustó con la reta en la ciudad de Buenos Aires, Massa, provincia de Buenos Aires, La Baña por ahí. Pero bueno, eso que es parte de, si se quiere, la ingeniería electoral, el laboratorio de algunos que están en Cambiemos, más sectores de empresarios, claramente Macri lo que está diciendo es, yo soy el candidato, yo anuncié todas las medidas, yo cerré el acuerdo con el FMI ahora para que el dólar no se dispare, y yo ahora les estoy diciendo a la oposición y a Cristina, ¿quieren o no quieren un acuerdo político para encaminar a la Argentina? Cristina va a decir que no, no cabe la menor duda. Cristina, si decide participar en las elecciones, lo más posible es que sí. Hay un reportaje en Humanidad ayer a Marcelo Fuentes, que es el senador que se sienta siempre a la derecha de Cristina y dice muchas veces las cosas que Cristina no dice. Él muy claramente dice, no hay ningún motivo político para que Cristina no sea candidata, a menos de algunos motivos personales. Bueno, después hablamos de eso. Yo siempre insisto que el tema personal para ciertos políticos se deja totalmente de lado. Sí. Es cruel, es así, porque han relegado, digamos, muchos políticos su cuestión personal, la familia, pero lo que prima en general son las decisiones políticas. En ese caso, si Cristina participa, lo que más le conviene es que Macri sea candidato. A ver, Lucas Romero, primero, ya vamos a ver esta encuesta que ha generado mucha polémica, la de Sinopsis, que difundió, es el director de Sinopsis, Lucas Romero. ¿Es así? ¿El gobierno ha retomado, ha copado la agenda? ¿Se puede mostrar en esta semana que por primera vez no está a la defensiva, sino que por primera vez retoma la agenda política en la campaña electoral? Sí, a ver, yo te diría que claramente esta es una etapa en donde los actores intentan moldear la oferta electoral, tratar de configurar el mejor escenario posible para que después los electores definan. Y claramente la estrategia del gobierno es transmitirle a la gente que acá la elección es entre el gobierno y el kirchnerismo, ¿no? Esta búsqueda de la polarización que sigue siendo el conflicto ordenador de preferencias en la Argentina, ¿no? El presidente lo puso en términos morales, dijo hay que ver qué clase de personas somos o algo por el estilo. Y me parece que el acuerdo tuvo... Sí, el presidente quiere definir una línea entre lo que es el bien y lo que es el mal. Es más, yo parafraseando... Se lo dijo creo que más en la conversación telefónica con el presidente quiere decir qué es lo de la Argentina del futuro y qué es volver a la oscuridad del pasado. Eso es lo que cree el presidente. Obviamente, Cristina quiere trazar esa línea, pero exactamente al revés. Ella considera que es el bien todo lo que Macri cree que es el mal y considera que es el mal todo lo que Macri cree que es el bien. Decía Nietzsche que la diferencia entre los buenos y los malos es que los buenos siempre somos nosotros. Bueno, un poco de esto es la lógica. Ahora, sí. Yo completaría el título que vos tenías al comienzo en la placa. Dice, ¿conviene un acuerdo entre ellos? Yo creo que les conviene ponerse de acuerdo en estar en desacuerdo. En construir ese escenario dual, bipolar, de kirchnerismo-antikirchnerismo, porque le ha sido redituable a los dos. Y además porque los dos se necesitan mutuamente en ese escenario de confrontación. La emergencia de un candidato en el centro competitivo es tan amenazante para Macri como para Cristina. A ver, veamos un poquito los números que muestra Lucas Romero, que hoy generaron mucho ruido. Que algunos dicen, bueno, el gobierno se pasó de rosca diciendo Cristina ya gana, o puede volver Cristina para asustar. Ahora el que se asustó fue el gobierno y trata de mostrarle al Poder Económico, afuera, adentro, que Macri todavía es competitivo, que no lo bajen frente a Cristina porque todavía es competitivo. A ver, lo que muestra la encuesta es 31-32% de votantes de Cambiemos que sigue consolidado y 56% de voto oposición política. Pero obviamente esto está segmentado, son distintas ofertas.
La que me sorprendió es la que habla del escenario de balotaje. Lo que nos habíamos quedado con la encuesta de isonomía que decía, miren que por primera vez van a los escenarios de balotaje, que son todas hipótesis, y Cristina está muy adelante de Macri. Bueno, según sinopsis, Cristina está apenas, son unas décimas, es decir, hay una paridad prácticamente total. ¿Cómo se explica esto? Sí, a ver, en nuestro, ¿Mejoró el en nuestro gobierno? caso, ¿No se había en caído nuestro caso, tanto? el cambio de tendencia no fue significativo, ¿no? Nosotros teníamos un escenario en abril que proyectando indecisos, insisto en esto de aclarar, repreguntamos nosotros a los indecisos si hoy tuviera que tomar la decisión por cuál de los dos está más inclinado. Proyectando esos indecisos en abril teníamos 1,9 a favor de Cristina, dentro del margen de error. En este caso, proyectando indecisos se achica a 0,4 la diferencia, es decir, seguimos estando en un escenario de paridad, pero también es cierto que cambió la tendencia. Después de 4 meses de caída consecutiva del gobierno en materia de imagen, en materia de intención de voto, enero, febrero, marzo, abril, mayo marca un repunte. No necesariamente una caída de Cristina o un debilitamiento de la fortaleza electoral de Cristina, sigue consolidada la opción de Cristina Fernández de Kirchner. Me parece, entendemos nosotros que a la luz de un escenario que se fue polarizando como consecuencia de ciertos acontecimientos, ¿no? Las encuestas que posicionaron a Cristina en un terreno ganador, la aparición del libro, incluso el episodio de Venezuela ayudó a que la discusión pública se polarizara aún más. Creo que eso, como ha sido en los antecedentes inmediatos, ha fortalecido la opción del gobierno. Cuando aparece esa fortaleza del kirchnerismo enfrente, fortalece la antítesis, que es un poco lo que el gobierno ha venido representando, y eso le permitió, digamos, cambiar la tendencia en materia A de... ver, voy acá, claro, acá hay una trampa, digamos, que es que están proyectados los indecisos. Sí, pero mira, Es un poco lo que plantea el gobierno. Hasta ahora todas las encuestas, cuando uno le va y le pregunta a quién votaría usted primera vuelta, escenario electoral, sin proyectar, muestran a Cristina bastante arriba de Macri, o arriba de Macri. Cuando se proyecta a los indecisos, que algunos los ponen en 15%, otros en 20%, que dicen, no sé a quién voy a votar, pero dentro de esos indecisos, dicen también el gobierno, hay una mayoría que se acerca a Macri para no votar a Cristina. no es este el caso, porque sin proyección de indecisos están muy parejos también. No, pero el escenario con proyección de indecisos, acá es la pregunta. Ah, sin proyección de indecisos. Están parejos Acá y está. tienen 8% Claro, pero- indecisos. Claro, no es este el caso. No es Exactamente. este el caso. Son Exacto. dos figuras muy determinantes del escenario que definen posicionamientos, y cuando uno plantea esa disyuntiva, la gran mayoría de la gente tiene alguna decisión tomada, lógicamente. Y por eso marca también que el menor nivel de A ver, indecisión. le vuelvo a preguntar a Timerman y ahora le voy a preguntar también a Gabriel Silpo hacia dónde se va con este acuerdo político y cómo puede jugar la economía en los próximos meses, fundamentalmente el tema de la inflación. Volvamos a la previa, ¿no? Macri y Cristina. ¿No le conviene a ninguno de los dos acordar nada? No hay nada para acordar. ¿Nada para acordar? Pero no, Nada. son posiciones, son pensamientos políticos totalmente opuestos. Lo que pueden acordar es tener una campaña electoral lo más limpia posible, no mentir durante la campaña, no agredirse mutuamente, pero no acordar en la línea económica o alguno de los aspectos. No veo cómo puede Cristina acordar con Macri, no lo veo. No hay forma de llegar a ningún tipo de punto de... Yo no lo veo, pero Ah, yo sí. no soy Cristina, a lo mejor. El gobierno hoy, vos también, Raúl, ¿ves que hay una situación de paridad o se ha desbalanceado? Hay una esto? situación de paridad. Finalmente hay una situación de ¿Nunca paridad. se desbalanceó en favor de Cristina? Yo creo que no. No. Es decir, que esto también lleva a Cristina a interpelarse y a preguntarse, bueno, ¿cómo va a jugar? Pero es la Efectivamente. mejor situación que tiene Cristina, que es jugar contra Macri. Y es la mejor situación que tiene Macri, jugar contra Cristina. Si vos avanzás en la encuesta de ellos, vas a ver que cuando aparece María Eugenia Vidal es diferente, cuando aparece Roberto Lavagna es diferente. Digamos, esto es una conveniencia mutua. Va a ser muy peleada, va a haber un final indeciso, y yo la verdad no me animo en este momento a decir, si vos me preguntás quién pensás vos que va a ser el próximo presidente, no tengo la menor Bueno, idea. fíjense, ¿no? Este es el escenario de sinopsis Vidal-Cristina. Ya Hay que una diferencia de casi 4 puntos de Vidal sobre Cristina.
no es muy holgada, pero sí se muestra una diferencia que rompe un poco más la paridad. ¿Eso ustedes lo notan? ¿Qué Sí. capta en ese caso? Sí, que ¿Votos sea- de dónde capta Vidal que no capta Macri? que se ha venido los indecisos. que se ha venido achicando, de los indecisos precisamente. Vidal tenía una ventaja de 8 puntos en octubre del año pasado, una ventaja de 6 puntos en diciembre del año pasado, y como mismo dijiste, se reduce a casi 4. Es decir, claramente también a Vidal la ha venido arrastrando la situación económica en términos de competitividad, sigue siendo igualmente un poco más competitiva que Macri, pero quizás la pregunta es lo que vos marcás, ¿no? ¿Qué tanto más competitiva es Vidal como para modificar la oferta electoral del oficialismo, que tiene obviamente un desafío para poner... No, que es un tema muy complicado. candidato- Digamos, que Macri no sea candidato, tiene que gobernar hasta fin de año, es tu presidente. Es complicado. Siempre que hay un candidato del oficialismo que no es el propio presidente, se genera toda una situación de tensión. ¿Cómo sintoniza Ya la la campaña diferencia no- sin la dif- perjudicar al gobierno? La diferencia ya no justifica un cambio de esa magnitud. Claro, ¿no? bueno, Pareciera ser. fíjense lo otro que todos plantean, que si hay un candidato alternativo del peronismo, esto Mirá. es, si Cristina se baja, no está Cristina enfrente, en este caso es Labaña, podría ser acá intercambiable Massa o cualquier otro. Hay un término en la jerga que es, la baña sería lo que en la jerga se llama un ganador de Condorcet. Posiblemente Raúl conozca el término. Es decir, si el sistema electoral tomara en cuenta las preferencias y los rechazos, suponemos, si le preguntáramos a la gente vis a vis, a todos los candidatos los enfrentáramos vis a vis, posiblemente la baña sea el ganador. El problema es que el sistema electoral argentino toma la preferencia, que es la primera vuelta, y ahí es donde ese centro... Claro, a ver, lo que cuesta plantea es que Labaña en ese caso estaría captando, obviamente, votos del medio, todos los votos del kirchnerismo, porque no tendrían Por a otro supuesto. a quien votar para ganarle a Macri, y parte del voto de Cambiemos, le sacaría algunos puntitos a Cambiemos. Por pasarle Ahora, todos vamos, los vamos a decir algo claro, indecisos. vamos a decir algo claro, porque si no parece, cuando se plantean estas cosas, los que están de un lado y del otro la grieta se vuelven locos y dicen, no, pero están haciendo campaña para Labaña. Labaña. Hoy, a ver si me corrige el encuestador, ni Labaña ni ese espacio del medio tiene chance de llegar a un balotaje. Esto es ciencia ficción absoluta. Porque mientras Cristina esté de candidata y Macri sea candidato, lo que muestran todas las encuestas es que no hay chance de que Labaña, que está muy entusiasmado con este escenario de ciencia ficción, esté posicionado para que después lo voten en el balotaje. ¿O me No equivoco? estoy A tan ver. seguro, no estoy tan No seguro. está tan seguro. A ver. No, quiero saber qué pasa con Schiaretti. Indudablemente, Schiaretti gana por 20 puntos a la suma de los radicales o por 30 puntos al segundo de los radicales, y Schiaretti se convierte en el jefe de Alternativa Federal y puede ordenar la tropa, tanto de Alternativa Federal como de los gobernadores peronistas no kirchneristas. Hoy Labaña no tiene armadores políticos, tiene un hombre que viene de la diplomacia y otro hombre que viene de la economía como brazos ejecutores, no tiene un solo armador político. En Alternativa Federal hay gente como Pichetto, como Urtubey, como Massa, que pueden ser armadores A ver, políticos. pero vamos a plantearlo claramente. Me parece que la jugada tanto de Massa como de Labaña, de todo ese espacio, es que efectivamente en algún momento Cristina no llegue el 22 de junio, se baje, porque diga, bueno, estoy muy cerrada en las encuestas, todavía no está claro, puedo perder por cuarta vez, digamos, de 2013, contando esas elecciones, y que se baje y deje la amplia avenida de la oposición para que pueda haber ahí o una gran paz o lo que fuera, pero que haya un espacio grande de la oposición para votarle a Macri. Difícil. Sí, Eso es muy difícil. Te Es agrego- muy difícil, una sola cosita. Pensá la cantidad de legisladores que Cristina gana en la primera vuelta. Claro. ¿Cómo va a abandonar eso? Yo creo que también la expectativa tiene que ver, y le agrega mucha más incertidumbre de la que comentaba él respecto del inversor que mira qué puede pasar, es que cuando uno le pregunta también a la gente si está dispuesto a cambiar su voto para favorecer la derrota que aquel quiere que pierda, y en los dos lados de la grieta, o sea, los votantes de Macri como los votantes de Cristina, más del 50% modificarían su voto para producir la derrota de Macri o de Cristina. Vuelvo al escenario consecuentemente. anterior. ¿Hay alguna posibilidad de que el gobierno quede tercero en algún momento? ¿O ha mostrado un voto tan consolidado que nunca ha bajado de ese 30%? Que Maxi. los desencantados sean tantos que lo dejen al gobierno relegado de... Eso obviamente plantearía un problema grave también de gobernabilidad, porque un gobierno que necesita llegar a diciembre planteando cierta estabilidad, plantea un problema de gobernabilidad. Ahí ¿Pero hay hay alguna un chance de que eso borderline. ocurra?
La, sea, evi- está en un borderline ahí. la 31-7. evidencia, si miramos la serie, no la foto, sino la película, lo que nos dice es que el votante de Cambiemos ha venido resistiendo en este contexto Resiste de a crisis. todo. La Es crisis como el votante de económica, Cristina. Cristina, la cualquier crisis causa de corrupción, económica, resiste. la crisis económica se la perdona al gobierno. Lo que probablemente no le perdone a Macri es perder contra Cristina. Por eso nosotros decimos que quizás la principal amenaza para el gobierno no viene por el lado de la economía, sino por el lado de empezar a no garantizarle a su propio electorado que Cristina no vuelva. Y claramente esa condición está afectada por la economía. En definitiva termina siendo la economía. Totalmente. Pero claramente lo que Macri necesita mostrar a su electorado, que todavía es el principal vehículo para frenar a Cristina. Bueno, atención que tenemos, ahora va a contar Carlos González Prieto la información respecto a Cristina mañana en la Feria del Libro. ¿Qué pasa? Si sale una Cristina moderada, ¿le conviene una Cristina moderada buscando a ese electorado independiente? ¿O sale una Cristina como rockera, digamos, agarra el micrófono y hace la Cristina de siempre, digamos, ¿no? Donde hasta, qué sé yo, lo pongo en términos figurados, ¿no? Agarra el pupitre y lo tira y los militantes o los seguidores de Cristina la aplauden, la enfervorizado, digamos, un espectáculo, un show para los convencidos que genera que Cristina no solamente es la posibilidad de votarla para cambiar el país, que es lo que piensa la militante de kirchnerismo, sino que es un sentimiento, que es el voto más valioso que puede tener la República Argentina. ¿Le conviene a Cristina mostrarse una Cristina distinta En a todos la los Cristina de procesos siempre? electorales de segunda vuelta, siempre la dinámica es centrífuga al comienzo y después es centrípeta. Posiblemente en esta etapa, tanto a Macri como a Cristina le convenga polarizar y consolidar su voto propio para llegar a una segunda vuelta donde seguramente la estrategia sería Cristina de siempre. el centro. Sí, Alberto Fernández está muy cerca de Cristina en este momento. Alberto Fernández es un racionalista, digamos, es un hombre que le pone razón por ahí al sentimiento y yo creo que Cristina va a ser una Cristina de siempre y moderada. Cristina de siempre y moderada. Y Es moderada. como una No va a ser contradicción, la pasional. No, no, no. En este momento va a ser moderada. Fíjense este mensaje que envía Labaña, que hay dos palabras, voy a leerlo rápido. Señor presidente, le responde Labaña, hay un ferviente convencimiento mío de que la búsqueda de consenso es absolutamente central y tiene que ser genuina sin buscar posicionamientos mediáticos o electorales. Primer concepto que le dice es que Labaña desconfía de que esto sea mediático electoral. Sí, Hablamos bueno, de la... hace Y bien. tiene algunas sospechas fundadas, digamos, de esto. Y lo segundo, tiene que ser una búsqueda que permita realmente discutir despojados de la cuestión electoral. Los consensos se logran, no entre iguales, sino entre quienes tienen aproximaciones diferentes. El segundo tema que le dice es sentar a la mesa a Cristina. Los que tienen aproximaciones diferentes, además de Massa, Labaña y demás. Sí, pero los Evidentemente consensos... el gobierno ha puesto en un brete a toda la oposición, por lo claro. menos a la oposición que estaba planteando que hacía falta consenso en la Argentina. No a Cristina, que nunca dijo, que todo el que busca consenso con Macri es un traidor. Al pueblo y a Maxi, todo. Pero los al resto de la consensos, oposición la ha ¿cuándo lo puesto buscas? en un brete. ¿Cuándo buscas un consenso? Antes de tomar una decisión. No buscas los consensos después de tomar todas las decisiones. Este gobierno ya tomó todas las decisiones que tenía que tomar. Y ahora busca consenso ¿para qué? Para lo que hizo. No se lo van a dar. Sí, yo creo que el éxito... Es muy interesante lo que dice Timona, te lo planteo al revés. Cuando el gobierno va al Fondo Monetario y acuerda con el Fondo Monetario el crédito ampliado de 50.000 millones de dólares, el FMI le dice, garantizame que lo aprobás en el Congreso. Y garantizame de que sale por lo menos un grupo grande de gobernadores a avalar esto, porque si no, no te apruebo nada. Washington no le va a dar, no le va a transferir a la cuenta personal de Macri 50.000 millones de dólares. Garantizame que hay parte del Estado argentino detrás de esto. En ese momento los gobernadores, ¿qué dicen? Definimos en diciembre cómo se define el proceso institucional de la Argentina, es decir, que el gobierno sin eso no llegaba a la elección de este año. O le damos la oportunidad. Se reúnen en el CFI y todo y dicen, bueno, vamos a darle la oportunidad. Pero nadie quiso poner la cara de un acuerdo político diciendo, te bancamos, hacete vos cargo del costo que es firmar con el FMI. Es decir, Macri consiguió ahí un consenso, pero no consiguió la foto.
de los gobernadores o parte del peronismo apoyando que tuviera el acuerdo con el fondo. No, yo creo que también, parte de, ciertamente interpreto que es un éxito la propuesta del gobierno porque, en algún punto hasta lo reflejan los números también, ¿no? Yo creo que fue exitoso porque trabajó sobre la falta de articulación de los actores de la oposición. Si todos los actores de la oposición pudieran articular una respuesta y decirle, mire, señor presidente, este no es el momento de acordar este tipo de cosas, vayamos a una elección y después lo acordamos, posiblemente pudieran haber frenado esta iniciativa del gobierno que ha ido dilatándose en el tiempo. Me parece que parte del éxito también tiene que ver con eso, con que hay falta de articulación, sobre todo en el centro, ¿no? En ese centro que, reaccionó de manera dispara al comienzo, después pareciera empezar a tener alguna coincidencia, pero nunca fue un actor monolítico que discutió hacia adentro cómo podían responderle al gobierno y le respondieron, ¿no? Así como varios en el Poder Económico, en los sectores financieros dicen, si Cristina no es candidata el 22 de junio sería una muy buena noticia. En la Casa Rosada dicen sería la peor noticia que podríamos recibir en términos de estrategia electoral. Totalmente, porque ¿Están de acuerdo? Habría que cambiar la estrategia. ¿Cómo se explica para eso? todo se arma un quilombo, te digo la verdad. Si Cristina se baja, sí, porque se es complica muy todo el buena. escenario político. Esos cuatro, más Scioli, más Felipe Solá, todos van a pensar que a Macri le ganan. Y entonces va a ser un caos hasta que se ordene. El punto, si Cristina se baja, es si todo ese capital político va a ir con un delfín de Cristina, un bendecido por Cristina, o iría en una interna dentro de Unidad Ciudadana, o sería capaz la oposición de armarse toda junta. No, pero perdón, lo que estoy planteando es que, a ver si entendemos, estaban diciendo los economistas que sería una buena noticia para los próximos meses en términos de estabilidad económica que Cristina se baje. Y al mismo tiempo dicen en el gobierno, sería la peor noticia que podríamos recibir que Cristina no sea candidata el 22 de junio. ¿Y por qué pierden? Más allá del reacomodamiento y la oposición, lo que sea, a ver que me explique. Bueno, para Cristina, la peor noticia para Cristina sería que Macri se baje. También sería para Cristina la peor noticia que el 22 de junio Cristina dice, firmo, yo soy candidata, y del otro lado no lo tenga Macri de candidato. Sí. Yo creo que un minuto antes de la presentación de las listas van a estar. Salvo que sea Vidal, no vimos números con Vidal, el escenario para Cristina es más complicado. Lo que yo te diría, Maxi, posiblemente si Cristina declinara su candidatura, muy probablemente si la declinara, buscaría declinarla en favor de un delfín. Me parece que buscaría a alguien que retenga ese voto. Dentro de las figuras del kirchnerismo, Kicillof es quien mejor retiene el voto de Cristina. Ahora, si Cristina se baja y el voto se dispersa, posiblemente para el gobierno sea un escenario favorable para la elección general. El tema es que después ese voto, disperso en la elección general, posiblemente se le junte en la segunda vuelta detrás de una figura que junte con mejor eficacia el voto opositor que Cristina Fernández de Kirchner. Por eso el gobierno sostiene... Por eso dicen que sería la peor noticia. Ojo, estamos haciendo obviamente especulaciones muy difíciles de validar en la realidad, porque efectivamente, como decía acá Timerman y Lucas Romero, Cristina quiere tener un espacio consolidado políticamente y presentarse como candidata significa una gran cantidad de legisladores para la elección de octubre y estar en el centro de la política, más allá de si es electa o no presidente y vuelve o no al poder, en el centro de la política los próximos años. Así es. Porque lo que están todos teniendo en cuenta acá también es que si Cristina es candidata, aún no ganando, si hace una muy buena elección, va a seguir en el centro de la política. Así es. En eso coincidimos. Sí, señor. En todo caso, lo que hay duda es que si Macri no gana, si va a seguir o no va a seguir en la política. Posiblemente hay muchas dudas. Haga lo que hizo de Narváez. Bueno, es decir, no creo. se considera que Vidal puede seguir en la política, que Larreta puede seguir en la política, pero hay dudas respecto a si Macri va a seguir o no en la política. A ver, voy a lo de Massa, lo que acaba de poner Massa en las redes sociales. Fíjense, acaba de responder 10 diferencias en las propuestas. Massa agarró de volea la propuesta de Macri y está respondiéndole punto por punto. Concepto, crítica, momento, destinatarios. Bueno, concepto, el acuerdo de Macri. Massa dice compromisos. Crítica, sin autocrítica. Massa dice Macri tiene que tener autocrítica. Le dice realismo. Momento. Macri dice ahora, esto desde abril. Ayúdenme después a explicarlo, ¿no? Porque esto acaba de llegar y no
Destinatarios. Ahora y desde... Massa dice que Macri va a los mercados y tiene que ir a la gente el acuerdo. Así está respondiéndole. Contenidos. Dice que Macri plantea eslogans, tiene que haber propuestas. Objetivo, dice que es electoral, tiene que haber soluciones. Método, dice que se filtró la información y tiene que ser cara a cara, que tiene que ser Macri el que convoque reunión cara a cara con Labaña, con Massa, con Cristina. Bueno, interlocutores sin exclusiones, calendario urgente. Propósito, dice que Macri quiere un cheque en blanco y que tendría que haber un diálogo real. Está tomando lo del acuerdo político. A ver, rápidamente los consultores, y le voy a preguntar a Federico Andajasi. Está tratando de capitalizar, digamos, lo que él considera que fue una improvisación y fijar agenda por parte de Macri. Entonces él trata de conceptualizarlo y buscar tomar ventaja de esa situación. Sergio Massa va a ser un hombre que muy difícil se baje de su candidatura a presidente. Sergio Massa está convencido de que va a ser el próximo presidente. No, creo que también es un síntoma de la falta de articulación por el lado opositor para responder al gobierno, ¿no? Cada uno le responde por su cuenta Así es. y eso en algún punto tampoco colabora para que ese espacio de centro empiece a construir esa identidad que necesita para ser visualizado por el elector. A ver, les hago la última pregunta que había quedado picando respecto a esto y lo tomo con lo que dijo Timerman de que Massa está convencido va a ser presidente, que no se va a bajar. Yo tengo la impresión de que si la polarización se consolida, Cristina de un lado, Macri del otro, llegando al 22 de junio y no hay una definición en ese tercer espacio, Labaña, Massa, Schiaretti, quien sea, que lo fortalezca, tengo dudas de que ese tercer espacio quiera hacer el papel que hizo en las elecciones anteriores, es decir, jugar tercero lejos. Digamos, de que personalmente se quieran exponer o haya alguien que se quiera exponer a salir tercero lejos, como ocurrió en el 2015 y el 2017. Y en ese sentido, les pregunto, ¿qué pasa si en ese tercer espacio dicen, miren, que se arreglen entre Macri y Cristina? Digamos, que no haya nadie en el medio y que resuelvan. O que resuelva Macri hacia dónde va el país o que resuelva Cristina hacia dónde va el país. Eso ¿Qué lo pasa puede si decir no Labaña, están, pero en el medio? no Massa. Si no están, ustedes dicen que va a haber un candidato en el medio. Sí, totalmente. Va a haber sí o sí un candidato Porque el en el medio. candidato ese del medio tiene legisladores y, digamos, y siguen la política. Sí, pero son legisladores que primero salen electos y después terminan o con Cristina o con Macri. Siempre va a haber incentivos para participar igual. Para que haya un espacio en el medio. Lo que queda claro es que para ese espacio es prioridad poner en la primaria un número que pueda ser seductor para los desencantados de la grieta. En esto creo que Labaña tiene el diagnóstico correcto. Conviene poner el mayor número posible antes que dividir y fragmentar entre varios, porque lo que necesita ese espacio es seducir a los que están disconformes posicionados en la grieta para poder construir esa mayoría. Me parece que la prioridad Ahora, ahí es... si ese espacio sale en poner un agosto número. 3º, ¿tiene posibilidad en octubre Depende a qué... de remontar y decir, bueno, yo me enfrenté a Macri o yo me enfrento a Cristina para entrar en el balotaje? Yo creo que si sale tercero y cuarto. Es decir, es porque no han logrado de ninguna manera consolidar el espacio. Si consolidan el espacio, pueden pelear el segundo lugar. Sí. Pueden incluso salir tercero y tener posibilidades de entrar en una segunda vuelta. El tema es la diferencia que queden de Mauricio Macri, ¿no? Es decir, claro, los consultores responden con los niveles de rechazo elevados que tienen Efectivamente. Cristina por un lado y Macri con el Y otro. Labaña muy bajo. Pero Y es que, ojo que la Maxi- sociedad argentina finalmente termina eligiendo, algunos dicen como en el avión, pasta o pollo, digamos. Sí. Pero- Termina eligiendo cuestiones binarias. Eso es lo que se ha mostrado en las últimas elecciones. Pero Maxi, tomá el ejemplo de lo que pasó en las últimas presidenciales, 2015, que fue el tercero fue Sergio Massa. Y sin embargo, Sergio Massa se ha mantenido en la provincia de Buenos Aires, se ha mantenido en el Congreso Nacional, ha logrado consolidar bloques y sigue siendo un elemento activo en la política argentina. Si se baja, desaparece. A ver, un segundo. Ojo que el votante de Cambiemos, bueno, por algo Macri no la llamó a Cristina. Esta fue una conversación que tuvo Macri cuando lo llama a Labaña y a Massa y le plantean los dos, porque no quieren quedar de un lado y del otro, que son socios del gobierno, o si le dicen que no a Macri, están socios de Cristina, le dijeron, llamala a Cristina.
llamala vos a Cristina. Y Macri decía, no, no la quiero llamar. Bueno, terminaron con la fórmula, envíe una carta. Y envíe una carta a todo el mundo, digamos, para que quede diluida Cristina. A circular. ¿Tiene un peligro el presidente de que si efectivamente hay alguna movida de acercamiento con el kirchnerismo, el votante de Cambiemos se lo reproche? Sí, seguramente. Seguramente sí. Digamos, Si Macri no le conviene y lo que va a intentar evitar es una foto con Cristina hasta el final de su mandato. Mira, Maxi, si hay un elemento identitario del votante de Cambiemos, es precisamente ese rechazo a Cristina Fernández de Kirchner. No hay otro elemento que los una y los vincule y le forme. Sí, por eso el presidente con cierta astucia dijo, no la llamo por teléfono, que no aparezca que le estoy llamando por teléfono a Cristina. Totalmente. Yo creo que sería, por parte del votante, mal recibido que el presidente tenga gestos, digamos, de este tipo con la... Ahora, con la ironía con la ironía que le contestó Máximo, que es el hijo de Cristina, que es un hombre de la política, que dijo los 4 puntos, lo recordarán, es desayuno, almuerzo, merienda y cena. Esos son los puntos que queremos debatir. Sí. Digo, después de esa ironía, uno tampoco se imagina que puedan ser parte de un acuerdo. A lo que pasa es que es riesgoso para el gobierno, digamos, si Macri no la llama a Cristina, no la incluye, ¿es riesgoso en qué sentido? De que supongamos, porque mientras el dólar está tranquilo, podemos todos estar hablando de esto, si hay acuerdo político, para adelante qué puede pasar, pero si el dólar se empieza a mover y volvemos a hablar de lo que hablábamos hace 10, 12 días, con turbulencias financieras, digo, ¿dónde está el riesgo? Y que pierde Macri una herramienta muy importante para hacer un acuerdo político en serio si las papas vuelven a quemar. Bueno, lo que ven los encuestadores es que cuando el dólar se mueve y sobre todo detrás del dólar la inflación, el gobierno la correlación es perfecta. La caída de imagen del gobierno es la aceleración de la inflación y la movida del dólar. Sí, digamos, imagen no es voto. Sí. En este momento, desde el punto de vista de imagen, Mauricio Macri está en su peor momento. Sin embargo, quizás no esté en su peor momento desde el punto de vista de los votos que obtendrían un balotaje, según ellos mostraron. Ese es el punto 1. El punto 2, nosotros hablamos de Cambiemos, pero todas las decisiones es el PRO. No participa ni la coalición cívica ni la Unión Cívica Radical en la toma de decisiones. Es el PRO el que toma las decisiones. Y el acuerdo que planteaban, el acuerdo amplio que planteó primero Lustó y después Cornejo, es decir, desde adentro de Cambiemos, es abrirse a una alianza electoral donde se pueda absorber una parte de la alternativa. Y si eso sucede, sí, va a ocurrir que una parte de la alternativa va a ser absorbida por ahí, pero hay otra parte que va a ser un acuerdo con el kirchnerismo. Ahí se produce una división. Bueno, atención que algunos en el gobierno dicen la mesa chica, y por eso estaban contentos con esta propuesta del acuerdo, porque dicen que esto también sirve para, de alguna manera, neutralizar a aquellos que dentro de Cambiemos, en la Convención Radical, estaban planteando irse para otro lado. Bueno, armar algo con Labaña, armar algo con Lustó por fuera de Cambiemos, que ahora el presidente se muestra de nuevo manejando la agenda política, diciéndole, mire, si yo estoy abriendo la cosa, estoy haciendo un acuerdo político, quiero un acuerdo político con todo. La propia Carrió salió ayer a dinamitar esa posibilidad, ¿no? Anunciando que rompería la coalición si se abriera la coalición a sectores... Lo de Carrió es insólito. Carrió dijo, si abren la coalición, rompo Cambiemos. Sí. Y no solo los peronistas. ¿Le sirve o lo perjudica al presidente eso? Pero lo perjudica terrible. Carrió hoy en día perjudica, punto. ¿Sí? No importa lo que diga. A ver, veamos su campaña en Córdoba, su campaña en Santa Fe. Todo lo que dijo perjudicó a los candidatos locales. Esa es la palabra, ¿no? Abrirse o cerrarse, que es un poco el debate que hay dentro del gabinete. Si el gobierno está en un momento para cerrarse en el voto duro y en la estrategia electoral dura, o es el momento para abrirse. Efectivamente. Vos venís diciendo acá que están convencidos de que a Cristina le ganan. Sí, que no pueden perder frente a Cristina. Absolutamente, sí. En todo el entorno del jefe de gabinete se dan manija con esa situación y por eso hacia allí apuntan todos los cañones. Por eso es un problema si se baja pero Cristina. En noviembre nadie sabe en qué abreva esa certeza, una certeza, digamos, ¿no? Pero una certeza sin fundamento. En noviembre del año pasado,
Marcos Peña, a quien lo quisiera escuchar, decía que ganaban en primera vuelta. Bueno, ya había pasado el dólar a 40, había saltado a 40 el dólar, pero bueno, después siguieron. El gobierno tenía una secuencia este año en No el hay cual motivos para... la inflación se desaceleraba desde enero, febrero ya había una desaceleración de la inflación, los salarios le ganaban a la inflación, se reactivaba el consumo, bajaba el riesgo país, te daba un poco más de aire para tener más financiamiento, menos tensiones cambiarias, un escenario en el cual lentamente la economía estaba un poquito mejor que el año pasado. ¿Y qué Ese pasó? escenario con los datos de inflación de principio de año se truncó. Y seguimos con, de nuevo, la tasa de interés arriba del 70%, las tensiones cambiarias, el último plan del FMI. Marcos Peña pensaba eso en ese momento porque estaban imaginando que este año estaba la salida. ¿Y ahora Estaban hasta qué los gráficos imaginan? de Duhovne que le presentó a Macri en forma de U, la reactivación económica. Era la economía, cayó mucho, pero va a salir volando a partir del segundo trimestre con el campo y demás. Ahora estamos en forma de L, es decir, caímos y estamos en el fondo con todos los indicadores acá estancados de una economía que está bastante parada. A ver, lo que dijo Beatriz Arlo, 4 meses antes de la elección, no es momento de pactos, ya no tiene valor la convocatoria, no tener repentismo es no saber para dónde va el Ahí se juego. refiere a la oposición. ¿Se está No refiriendo? tener repentismo es repentismo para contestar. Esto no va, esto no es un pacto, esto no es un acuerdo. Esta es esto la no falta de nada. articulación que yo decía de los Es actores una de la apuesta, oposición es también. una apuesta. Totalmente. ¿Viste la carta? Sí. Cuando la carta invita a opinar sobre los 10 puntos. A ¿No? posicionarse respecto a esos 10 puntos que el gobierno cree que debe ser un gobierno. ¿Dónde? ¿En los medios? ¿A través de una carta? Hmm. ¿En la Casa Rosada? ¿En una reunión? No, ¿Dónde? yo insisto, acá No, todos no los hay personajes ninguna se conocen, yo precisión. contaba las relaciones que hay entre funcionarios del actual equipo económico con funcionarios del equipo económico de Cristina, diálogo político que puede haber, obviamente con la gente de Massa, con Labaña y demás. Si efectivamente en la Argentina hubiera intención de algún tipo de acuerdo político amplio, se hace levantando los teléfonos, haciendo las reuniones, como han hecho muchas Exactamente. veces con el tema de la provincia de Buenos Aires. Vidal ha ido a la casa de dirigentes políticos opositores a encontrarse, se han encontrado hoy. Monzó también, ¿eh? Monzó también. Pero bueno, tiene que ver con cómo armás, cómo construís políticamente. Un dato- Esto que decía Férico respecto a mañana, Cristina. Sí, un dato me parece, a ver, claramente lo hemos venido manifestando, Sí. la conveniencia para ambos lados de la grieta de que no surja nada en el centro. Creo que la estrategia de Cristina ha venido siendo una estrategia de tratar de diluir la conformación de ese espacio de centro, detrás de una convocatoria a la unidad, tenemos que unirnos. Posiblemente mañana tengamos gestos de ese tipo, seguramente de Cristina, hacia actores de la oposición, porque esa ha venido siendo un poco la estrategia de ella, ¿no? De tratar de invitarlos a conformar la unidad. Ha sido una posiblemente Cristina muy moderada algún gesto hacia con Sergio la Massa. oposición. Ha sido una Cristina que ha pedido que ya no lo llamen traidor a Massa, que no lo vapuleen a Labaña, es decir, una Cristina que se la ve, por lo menos, Ella siente dicen la- que es Alberto Fernández el que ella trata de ahí siente de la abrir las puertas y tranquilidad- demás. Ella siente la tranquilidad que dentro de la oposición es la principal candidata, con lo cual no debe tener temores de que haya competencia, por lo tanto los invita, los diluye, los contamina en algún punto, y posiblemente mañana tengamos ese tipo de gestos. De Es hecho, decir, aprendió la lección de Randazzo, que era Claro. mejor no dejarlo Claro. fuera Randazzo. claro. Exactamente, sí. Haberle dado la paso a Randazzo le podía haber significado ganar la elección y tener un senador más. Y, perdón, Raúl, en el mismo libro hay menciones positivas hacia Sergio Massa, hacia algunos protagonistas de la Es escena decir, que ustedes ven política. mañana una Cristina moderada, pero no con el gobierno, sino con la oposición. En términos generales, moderadas. Por supuesto, con el gobierno no, porque está en la antípoda. Digamos, no hay posibilidad, y por eso no hay posibilidad de que ella firme nada con el gobierno. Sí. No quiso entregar el bastón de mando, digamos. No hay Sí, posibilidad. pero